Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Hoy aquí en el programa seguimos de cerca la situación sanitaria en Cuba, que literalmente está en terapia intensiva, y al régimen de Cuba se les va de las manos, pues no dan muestra de que la tienen bajo control, porque los casos aumentan. Días atrás, el director de epidemiología de Cuba hablaba en la televisión oficialista de unos pocos casos de chikungunya, dengue y de oropuche en algunas provincias. Pero ya esto es una epidemia que está provocando muertes y colapsando hospitales y funerarias en todo el país. Recientemente cambiaron la cifra y dicen que hay 47.000 casos de contagios por esta arbovirosis y unos 60 dicen están en terapia intensiva. Pero esta cifra podría estar muy por debajo de la realidad. La Organización Panamericana de la Salud anunció que Cuba registró un promedio de 700 nuevos casos diarios de estos virus que se transmiten por la picadura del mosquito el pasado mes de octubre. La tragedia allí se agrava, ¿por qué? Por la falta de insumos médicos y medicinas, porque están muriendo niños y adultos por deshidratación. Este desastre sanitario ha activado las alertas internacionales. México, Estados Unidos y España alertan a los viajeros sobre la gravedad de la situación epidemiológica dentro de la isla. Para hablar de esta grave situación he invitado al doctor Alfredo Melgar, especializado en medicina interna, gran conocedor del tema Cuba y fundador de Solidaridad Sin Fronteras. Además, aquí en Estados Unidos nos preparamos para el fin de semana de Acción de Gracias y por estas fechas muchos viajan por carretera y aeropuertos para poder cenar en familia. ¿Saben cuántas personas se estima la AAA viajarán solo este fin de semana? Cerca de 82 millones de personas. Así como lo escuchan, es un récord histórico. ¿Cómo evitar los peores momentos en carretera y qué deben saber quienes aún no han decidido comprar sus boletos? Sobre esto voy a conversar con el vocero de la AAA, la Asociación Americana del Automóvil, André El Curi. Les invito a que se queden hasta el final, aquí, en Ni Más Ni Menos, con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Comparte, suscríbete a mi canal y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta. Vamos ya. Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Desde lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad y en tu condado, hasta lo que acontece en nuestro estado, en el país y en el resto del mundo, con una mirada crítica, sin parcializarnos y sin miedo a los temas delicados. Ni más ni menos que la verdad. Comenzamos este Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, siguiendo de cerca esa crisis sanitaria dentro de Cuba que pudiera emigrar al extranjero. La arbovirosis, como se le califica, está dejando muertos dentro de la isla, está dejando personas mayores, niños, y no parece que el régimen de La Habana muestra tener un control sobre ese riesgo. Para hablar sobre ello, quiero invitar a un doctor conocidísimo dentro de Cuba, el doctor Alfredo Melgar, especializado en medicina interna, es fundador de la organización Solidaridad Sin Fronteras, pues ayuda de cerca, pues llega muy de cerca a la actividad de ayuda internacional con su organización. Y aquí en nuestra comunidad de la Florida, pues es muy conocido también, pues ha traído casos muy graves a ser atendidos aquí en Estados Unidos. Doctor, no le demoro más la presentación. Bienvenido aquí a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Gracias por aceptar la invitación y hablarnos y hacernos conciencia a todos de lo que está ocurriendo allí en Cuba, porque muchas personas dicen, Yelenis, sí nos estás informando, pero en realidad, ¿cuál es la verdadera cara de esa arbovirosis dentro de Cuba y sus riesgos? Bienvenido. Gracias, Yeleni, gracias por la invitación. Yo creo que es una situación crítica, muy grave, como tú mencionabas anteriormente. Lleva esto ya meses ocurriendo dentro de Cuba. Lo clasificaron como un síndrome febril inespecífico, donde ya la gente, por ejemplo, en el área de Varadero y Cárdenas,
se estaba infectando, fiebre alta, dolores articulares, y no sabían, decían que era un síndrome febril. No, no es un síndrome febril inespecífico, es una epidemia que se ha diseminado ya por toda la isla, que consiste en 3 virus transmitidos por mosquitos, que son el dengue, el chikungunya y el oropuche. 3 virus, los cuales tienen complicaciones muy graves. Y por eso es que la gente está muriendo y el régimen lo ha ocultado y están mintiendo. Ahora, El finalmente... Ministerio de Salud Pública, hablando de ese régimen que lo oculta, y hablemos de cifras, es importante. Ellos dicen solo unos casos, como bien mencionabas, hace unas semanas decían que eran unos escasos casos por diferentes provincias. Ya tuvieron que admitir que tenían unos 47,000 pacientes con síndrome febril específico, pero la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, está hablando de muchos más. En el reporte del mes de octubre, la OPS estaba cuantificando 700 nuevos casos de virus diarios. Es una epidemia, como mencionaba. Así es, Yelén. Así es. Primero, son dos razones por las cuales están dando cifras que no son reales, porque en primer lugar ellos dicen que hay 47,000 hospitalizados. Siempre estos regímenes socialistas y comunistas ocultan la verdad por varias razones. Primero, por mantener la propaganda. Cuba se vende como una potencia médica, y en segundo lugar, para no afectar el turismo. Muy importante. Pero también está la otra realidad. Muchas personas en Cuba no van a los hospitales, no van a ningún lugar, se quedan en la casa, porque si van a un hospital en las condiciones sanitarias en que están, van a estar peor. Las imágenes que han salido son horribles. Pacientes en el piso, piso de los hospitales. Ahí van a ser atendidos. Entonces, ¿quién quiere ir a un hospital cubano? Los médicos están en las misiones. Han mandado miles de médicos a las misiones a buscar dinero en otros países. No hay medicamentos, no hay reactivo para hacer el diagnóstico. No saben lo que tiene el paciente. Pero encima de eso, en mi opinión, ¿por qué está muriendo tanta gente? Porque el sistema inmunológico del cubano está muy deprimido. Si no se alimentan bien, si no hay medicamentos para controlar la diabetes, la hipertensión, las enfermedades subyacentes, cuando contrae uno de estos virus, cualquiera de los 3, dengue, chikungunya, oropuche, se complican. El oropuche se puede complicar con meningitis y neumonía. El dengue, hay un dengue clásico que tiene fiebre, dolor de cabeza, rash en la piel, pero hay un dengue hemorrágico que es muy grave, porque produce hemorragias internas. Y el chikungunya, otra enfermedad transmitida por mosquitos, produce inflamación en todo el cuerpo, en las articulaciones, que puede persistir meses o años. Por eso es que está tan seria la situación. Correcto. Hay pacientes que se quejan de dolores articulares. Sí. Justo le quería preguntar, porque hemos tenido casos de personas, nos han escrito al programa, de que tienen esas inflamaciones, de que han tenido esos estados febriles y que creen que en una semana o 2 van a pasar ese virus. Eso le quería preguntar, ¿qué tiempo pudiera la persona sentir estos síntomas de esta arbovirosis? Muy buena esa pregunta, por lo que vamos a hablar después de las recomendaciones. El periodo de incubación de casi todas estas infecciones virales o arbovirosis, como se llama, es de 7 a 10 días o quizás más. Ese es el periodo de incubación. Es decir, la persona está asintomática o tiene algún malestar, pero no los síntomas clásicos de la enfermedad. A los 10 días es que se desarrolla la enfermedad como tal, que es tan fuerte, donde ya la persona se derrumba. Fiebre alta, deshidratación, rash en la piel, dolores articulares, dolores musculares. Allí es cuando aparecen los síntomas serios que van a las complicaciones si no se trata inmediatamente. Es la complicación que ha traído la muerte de tantas personas y que ha colapsado, doctor, pues los funerarias, no solo ha colapsado hospitales,
ha traído complicaciones a causas recientes de una niña muy pequeña que acaba de fallecer. Los familiares han denunciado que fue una mala práctica porque estaba deshidratada, tenía un diagnóstico de prediabetes, algo así, estaba leyendo, pero en vez de ponerle un suero, ahí está la foto de la pequeña, en vez de ponerle un suero e hidratarla de solución salina, le pusieron un suero de destroza al 30%. Y luego la mandaron a su casa. Y allí, pues entonces, se puso grave y falleció. Se llama, ahí tiene la fotografía de Sheila Sinai Escobar Puente, una niña de solo 1 año en la provincia de Santiago de Cuba. Falleció en el Hospital Pediátrico Juan de la Cruz Martínez Maceira, llamada la ONDI, para quienes conocen el interior de Cuba. Estas complicaciones vienen por muchas razones, pero como médico me lo va a decir. Acaba de mencionar algo muy importante. Los médicos están en misiones. ¿Qué crees? ¿Que sean estudiantes los que estén a cargo de lo que es el cuidado médico dentro de Cuba? Sí, claro, hay miles de médicos en las misiones, Yeleni, que se han ido, que lo han enviado, unos voluntariamente porque quieren estar un poco mejor, ¿no? Salir de ese caos, y otros porque el gobierno le conviene para obtener de allí dinero de la explotación de los médicos. Yo creo que lo que está pasando es que los que quedan están exhaustos, los médicos ya están al límite, tienen llenos los cuerpos de guardia, los policlínicos. Entonces, claro, los estudiantes de 6º año los están usando también, las enfermeras, todo el personal que tienen para poder que la familia vea algo, una cierta atención médica. Esta niña, lo más probable es que llegó con una infección de este tipo, deshidratada, tenía a lo mejor una prediabetes no tratada, le dan destroza en vez de darle solución salina normal para hidratarla. Quizás eso le subió más el azúcar, no la chequearon, se complicó, desarrolló una neumonía o una meningoencefalitis, que ya he visto casos que dicen han ido al cuerpo de guardia con meningitis y están horas allá afuera, horas esperando en el servicio de emergencia con una meningitis. Es una enfermedad seria porque es una inflamación de las capas del cerebro y eso es una emergencia. Entonces yo creo que a lo mejor la mandan a la casa porque no tienen cama, ya está, todas las camas están llenas y ahí fallece. Esto es un dolor muy grande, ¿no? Que nuestra gente esté muriendo en esas condiciones de antihigiene. Importante un punto, Irene. Lo más clásico de estas enfermedades virales infecciosas no es el tratamiento. La clave de estas enfermedades es la prevención. La prevención, porque estas son enfermedades virales. ¿Cómo se haría? El tratamiento, la prevención. ¿Qué es lo que está pasando en Cuba? Basuras por todas partes, desechos, aguas contaminadas, aguas acumuladas, la gente no tiene agua potable, no tiene electricidad, los mosquitos están proliferando, porque estas son enfermedades transmitidas por mosquitos. Una es Aedes aegypti, el otro es el Culex, diferentes mosquitos, y se están reproduciendo constantemente, pican a un enfermo, se lo transmiten a una persona sana, y es una cadena que empezó en Matanza, Varadero, y está en Guantánamo, Las Tunas, Camagüey, Holguín, Santa Clara, La Habana. Todo el país está infectado de todas estas enfermedades virales. Fumigar sí, ayuda, pero dice que no tienen combustible, claro, y las fumigaciones son así indiscriminadas. Tampoco controla la situación que es tan grave en estos momentos. Por eso en la conferencia de prensa que tuvimos en la sede Soledad Sin Frontera y la Cruz Verde Internacional, nosotros ahí vamos a promover o recomendamos tres puntos importantes. 3. En mi caso, yo recomiendo 3 para enfrentar esta crisis. Número 1, el nivel del CDC de los Estados Unidos y de la Embajada Americana en Cuba tiene que subir del nivel 2 al 4. ¿Qué significa esto? El nivel 2 es viajar con precaución. No. El nivel 4 es no viajar, porque si viaja
una mujer embarazada, un niño, una persona se puede enfermar y complicarse allí en Cuba. O si viene infectado, lo puede transmitir. Aquí en la Florida hay dengue, porque hay mosquito que transmite el dengue. Entonces pone a riesgo también De la eso comunidad. mismo quería preguntarle, porque en el programa anterior hablamos de este tema, no dejamos de mencionar este tema para hacer conciencia no solo de la cantidad de deficiencias que hay dentro del régimen de Cuba y de la cantidad de personas que están muriendo dentro de las cárceles porque tienen un mensaje diferente de cómo piensa el régimen, sino en las calles ahora. Se les están muriendo la gente en las calles. Y quería mencionarles sobre eso porque justo ayer yo hablaba de la cantidad de personas. Yo me di la tarea de buscar la cifra, doctor. Desde aquí, desde Miami, hice una alerta y una recomendación a las autoridades locales, y es muy importante que la hayan hecho ustedes en esa conferencia de prensa de Solidaridad Sin Fronteras y de la Cruz Verde. Yo hice referencia a la cantidad de viajeros que salen desde aquí, desde Miami. Aquí tenemos oficinas de envíos de paquetes a Cuba. Y estas oficinas pues tienen unos empleados que muchos conocen como mulas. Estas mulas tienen que viajar y usar el aeropuerto internacional nuestro de Miami para llegar a Cuba y llevar estos paquetes. ¿Sabes cuántos vuelos salen a Cuba semanalmente, doctor? Me imagino que lo sepa. Cerca entre 79 y 90 vuelos semanales. Por semana están viajando desde Miami a Cuba y de Cuba a Miami más de 13,000 personas. ¿Es un riesgo que estamos corriendo? Yo le pregunto, yo quería hacer esta pregunta hoy. ¿Es un riesgo que estamos corriendo aquí en el condado de Miami-Dade? Es un riesgo tremendo. Primero, porque lo que ya mencioné anteriormente, estas no son enfermedades que se contraen y ya en unas horas el paciente tiene síntomas. No, estas son enfermedades que tienen un periodo de incubación, desde que lo pica el mosquito infectado hasta que desarrolla los síntomas, 3 a 7 días. Quiere decir, esa persona puede regresar infectada e infectar a otros porque está el agente transmisor. Aquí hay mosquitos de ese tipo y puede infectar a otras personas. ¿Quiénes son los que tienen más riesgo? Embarazadas y niños. El mayor riesgo, por tanto, no es viajar con advertencia, es poner una alerta, 4, esa es la 4, que es no viajar a un país donde puede poner en riesgo su vida o la de otras personas. Yo entiendo que nosotros aquí... Ahí vamos a mencionar los países que se han pronunciado y han sido muy pocos, y entre los pocos está así, como mencionas, el nivel 2 de los CDC que han puesto para viajar, está Estados Unidos, también España y México, pero no dicen no viajar. La alerta que han emitido es viajar con precaución, y ahí está la gravedad del asunto. Vienen las fiestas ahora, son días festivos, donde todo el mundo se va a reunir y donde todo el mundo quizás fue a Cuba, dejó el paquete, vino y se vino a reunir en familia. Y ahí está la complicación y del peligro de la transmisión. Vamos a ver unas declaraciones del que yo le llamo el Fauci de Cuba, pero el malo, el bueno no, el malo, de Francisco Durán, porque la verdad es que para pararse frente a una televisión estatal todos los días, esconder no solo cifras, sino decir cosas incoherentes de la mano de un científico, como es él, un doctor, y decir las cosas que vamos a escuchar ahora, hay que estar, yo los tengo a todos desconectados de esa realidad. Para mí todos están como desconectados, porque ver las personas que están colapsando en los hospitales, como hemos visto aquí, imágenes que llegaron desde Bayamo, colapsando en las funerarias, sin diagnóstico, como mencionaba, yo lo había dicho aquí, no hay de nada, no hay insumos médicos dentro de Cuba, y mucho menos un cultivo, como mencionaba usted como doctor, para detectar a través de un análisis qué tipo de enfermedad tiene. Y este hombre todavía sigue frente a una cámara de televisión estatal minimizando la gravedad del asunto. Y luego quiero que sigamos hablando de estas declaraciones de Francisco Durán, el doctor Francisco Durán, al que yo llamo el Fauci de Cuba, el que está enfrente del Departamento de Epidemiología en Cuba. Vamos a verlo. Por ejemplo, vamos a decir, en el día de ayer se captaron 1.706 pacientes con el síndrome febril inespecífico, que es como ingresan las personas al policlínico, a su médico de familia, al hospital. Síndrome febril inespecífico. Y se ingresaron 3.226. Es verdad que por la sintomatología
muchas personas ingresan, por ejemplo, en el día de ayer se ingresó el 84,1% en su domicilio, seguido por su médico de familia, por su enfermera, y una parte menor, el 16,9%, permanecen ingresados en instituciones de salud. Y hoy permanecen ingresados en el país 47.125 pacientes. Son las cifras que tenemos en estos momentos de las personas que se han identificado. Doctor, ingresados a domicilio, ¿eso es un nuevo término científico? ¿Existe? Ingresados a domicilio. ¿Qué va a recibir una persona, un paciente enfermo en el domicilio? Que tiene fiebre alta, que está deshidratado, que tiene inflamación, sin hacer el laboratorio, sin saber lo que tiene, porque hay una diferencia. Por ejemplo, en el dengue no se puede usar ni aspirina ni antiinflamatorio, porque si se complica con el dengue hemorrágico, la persona muere. Entonces, ¿cómo lo va a tratar en la casa? ¿Con qué tipo de hidratación? ¿Va a preparar un poco agua? Si no tiene agua, si no tiene electricidad, todo es una mentira y un engaño. Las cifras tampoco son reales. ¿Cómo va a saber si la persona, hay tanta gente infectada? ¿Cuál es el número real de los enfermos? O sea, está fuera completamente de la realidad. Pero antes hablábamos, por ejemplo, Yeleni, de las alertas del CDC. Fíjate lo que mencionaba, ¿no? La alerta es: protéjase de la picada del mosquito, use mosquitero, evacúese, busque un punto de evacuación. En Cuba, un punto de evacuación. ¿Dónde? Consulte con su médico. Esas son las recomendaciones del CDC en la alerta. No, señor. La recomendación es no viajar en un momento crítico que está viviendo el país, porque pone en riesgo su vida y la de otras personas. Por eso quería mencionar lo que habías dicho anteriormente, que es muy importante y que nosotros lo dijimos en la conferencia de prensa. Lo otro que mencionamos también, Yeleni, fue la ayuda, ¿no? Todos coincidimos que hace falta ayuda humanitaria, muy bien, pero tiene que ser una ayuda supervisada, como la que hice yo con el Padre Santana en Fe en Acción, aquel proyecto del Padre Santana. Mandábamos medicinas a Cuba, yo las clasificaba porque estaba en inglés, no sabía para qué se usaban, y después claro, por Radio Martí, Padre, recibimos el medicamento, muchas gracias, la gente del pueblo. Pero ayuda humanitaria para que ellos se apropien de ella y los repartan en 2 o 3 hospitales de La Habana, no. No estamos de acuerdo con eso. No, y luego la venden. Hace poco se divulgaron imágenes a través de redes sociales donde estaban repartiendo agua embotellada, que esa agua llega del extranjero, de un banco de ayuda humanitaria, y la estaban vendiendo en barrios del oriente de Cuba. Tenemos otras declaraciones del doctor, pero quisiera luego tener puntual y no faltar a ello, en hacerla hincapié en informar a estas personas que van a Cuba cómo pueden proteger a sus familiares cuando regresen. Y quisiera que luego habláramos de eso, pero tengo las declaraciones, una segunda parte de escuchar al Fauci de Cuba para ver qué es lo que dicen, cómo están combatiendo ellos esta crisis, porque no se nota que lo están haciendo en lo absoluto, se le está yendo de las manos y la crisis sanitaria en Cuba literalmente está en terapia intensiva. Vamos a ver qué están haciendo para ver cómo eliminan estos focos de los mosquitos. Es el mosquito de Haití. Por lo tanto, es la misma transmisión. Mira, hay acciones de lucha antivectorial, hay fumigación, hay abatización, hay acciones, fumigación intradomiciliaria y fumigación extradomiciliaria, pero son todavía insuficientes. Para ser honesto, tenemos todavía que incrementarlos más. Y entonces, como me decía la señora ayer, pero es que en mi casa no han fumigado, es posible. Además, fíjense, si usted no notifica, que lo notifique y no vayan, eso es una cosa mala. Pero si usted no notifica, no tiene forma, porque no se está haciendo una fumigación masiva. ¿Dónde se encuentran las mayores dificultades, doctor? Las mayores dificultades muchas veces en el personal y en los equipos. Y yo, por ejemplo, te puedo dar un dato ayer. Ayer se cumplió el 79,9% de lo planificado. Y no salieron, no trabajaron
223 equipos, de ellos 163 por falta de fuerza, que ese es un elemento importante, que algunos organismos han estado apoyando, pero que necesitamos que continúen en el apoyo para la fumigación, porque de los operarios no tenemos mucho en estos momentos. En conclusión, no hay fumigadores, no hay equipos, no hay químicos para hacer nada de eso. Y como me escribían en uno de los, me comentaban en uno de los programas, me decían, Yelenis, si pagas, te fumigan, porque sabes cómo es todo en Cuba. Y me imagino que no hay fumigadores porque esos les dan el equipo, les dan los químicos y ese está pues vendiendo su servicio a aquel que lo pague. Y entonces no se hace el trabajo, no hay una disciplina allá adentro, doctor. Yeleni, este doctor se está yendo por las ramas y no va al meollo del asunto. Usted puede llegar con los aparatos eso y fumigar dentro de las casas, lo cual pacientes que tienen asma o problemas respiratorios lo afecta y lo complica. Esa cantidad de químicos. Podrá fumigar todo lo que quiera, pero si no resuelve la situación higiénico-epidemiológica que tiene el país, no llega a una conclusión. Si hay basura por todas partes, basurero, que aquello es tremendo como se ve en las imágenes. Las aguas acumuladas donde se reproducen los mosquitos. Si no tienen electricidad, la oscuridad ayuda también a que los mosquitos estén allí, porque una de las recomendaciones es no salga al aire libre en las horas donde está mayor actividad de mosquitos, es decir, en el atardecer. ¿Y cómo le va a decir a la gente no salga si no tienen electricidad, se están asfixiando dentro de la casa? Entonces, y tienen que abrir las puertas para refrescar toda la casa. Claro que sí, y el agua tienen que acumularla, tienen que acumular el agua. Si no tienen agua corriente día a día, tienen que acumular en algún lugar. Y claro, ahí se reproduce el mosquito. Entonces que deje de mentirle ya a la gente hablando de la fumigación, que no es una de las soluciones, pero no es la principal. Claro, no es la clave de lo que está pasando. Diga la verdad, son unos irresponsables, nos recogen la basura, el agua está contaminada, no hay electricidad para que la gente se proteja. Los mosquiteros, sí, los mosquiteros, pero los mosquiteros es por la noche, un rato y aumenta el calor. No es lo que va a acercar a todos ellos allí, encerrarlo debajo de un mosquitero no es la solución. A modo de cierre, doctor, ¿qué le recomienda a aquellas personas que viajan a Cuba y que viven aquí, al regresar, si tienen algún síntoma, qué deben hacer y qué tiempo podríamos esperar para ver que en Cuba esta llamada epidemia esté controlada? Quisiera que me dijera, por favor. Las recomendaciones, el que regrese de Cuba debe ponerse en cuarentena. Si no lo van a hacer en el aeropuerto las autoridades sanitarias, porque no les conviene políticamente o por lo que sea, debe haber una responsabilidad personal. ¿Cuál es la responsabilidad personal? Usted viaja a Cuba y cuando regrese debe ponerse en cuarentena, por lo menos de 3 a 7 días y esperar. ¿No tiene síntomas? Perfecto. Comienza con síntomas, fiebre alta, dolor de cabeza, dolores articulares, rash en la piel, inmediatamente ir a ver a un médico. Hay que hacer el laboratorio y ver qué tiene. Tiene dengue, tiene chikungunya, tiene oropuche. ¿Cuál es el diagnóstico? Y de ahí tratarlo, dependiendo de lo que sea. Esa es la principal recomendación, porque lo otro es protegerse en Cuba. ¿Pero protegerse cómo? ¿En qué? Es difícil. Lo otro, ¿y en qué tiempo? Es difícil. Y lo otro sería, ¿en qué tiempo veríamos que esa epidemia dentro de Cuba se vea controlada? El curso natural, si no hay ninguna intervención internacional, Yeleni, ahora hay que esperar que la época esta pase y que llegue diciembre, enero, febrero, la temperatura va a bajar y entonces ya la actividad de los mosquitos disminuye y él solo se va a ir diluyendo como ha sucedido en el pasado con las grandes epidemias de dengue en Santiago de Cuba, que solo denunció la prensa independiente y los médicos independientes. De lo contrario, van a seguir muriendo las personas porque el régimen no tiene una respuesta. Fíjese lo que dice el ministro de Salud, está ido completamente de la realidad y todos ellos también. No ven cuál es la causa
¿Y cuál es la solución? Totalmente. Es una falta de todo. Y la falta de todo la tiene principalmente el régimen. Doctor Alfredo Melgar, muchísimas gracias por estar aquí en Ni Más Ni Gracias Menos por la con Yeleni invitación. Reina y proveer esta información que solo un científico como usted, con su experiencia y conocedor del tema Cuba, y también enfrente de esa organización, junto a otros médicos, Solidaridad Sin Frontera, pues organiza estas ayudas a otros países necesitados, no solamente Cuba, sino en el resto de Latinoamérica. A ustedes, continúen con nosotros aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Regreso con un poco más de información que les interesa. Les espero, no se vayan. A esta hora nos ocupa la cantidad de viajeros que se van a disponer a estar todo el fin de semana de Acción de Gracias, pues viajando por carretera y por aire para encontrarse con sus familiares y cenar en familia por el Día de Acción de Gracias. He invitado al vocero de la AAA, André El Curi, para que me hable un poco de cómo se deben preparar. Hay poco tiempo, pero todavía hay muchos que todavía no han comprado el ticket y son finalistas. Bienvenido, André El Curi, aquí al programa Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, vocero de la AAA, para que me diga cómo se están preparando, no solamente los viajeros, sino también en las carreteras, en los aeropuertos, cómo se van a encontrar estas personas, la gasolina, el precio de la gasolina. Bienvenido, cuéntenos. Gracias, Yelenis, gracias por tener a la AAA. Bueno, tenemos un fin de semana de Thanksgiving bastante congestionado. Son cifras mucho mayores de lo que vimos el año pasado, lo cual no es una sorpresa, porque la tendencia ha sido que cada año nosotros tenemos más y más viajeros viajando por carretera, viajando por avión, por cruceros y otros medios como los trenes. En la Florida tenemos casi 4 millones de personas que se van a movilizar. Y a nivel nacional hablamos ya de 81 millones de personas que saldrán en el feriado de Thanksgiving. Yo creo que la única que se va a quedar en su casa soy yo. La cifra me aterra. Y lo otro que también estaba leyendo es la cantidad de personas que han decidido ahora no solamente viajar en avión, sino también en autobús. Subió un 12% más las reservas por autobús. ¿Por qué las personas creen que están ahora optando también por el autobús y no solo por el aeropuerto y las carreteras? ¿Por qué? Bueno, la gente que viaja por autobús es parte de las personas que también han optado por la carretera, porque ellos se sienten un poquito más seguros de llegar a su destino. Recordemos que ir a un aeropuerto ahora, especialmente en estas épocas tan agitadas, es todo un dolor de cabeza. Los vuelos se atrasan, los vuelos se cancelan, los parqueaderos están a full, las líneas de seguridad a full, los counters con unas filas inmensas. Entonces, es mucho más conveniente tomar el auto o un autobús para llegar al destino. Y de todas maneras, para los que van en auto, estamos con una muy buena noticia porque la gasolina sigue en descenso. Y tenemos en este momento una gasolina más barata de Thanksgiving en los últimos 5 años. Entonces, todos estos factores empujan un poquito a los hogares norteamericanos a salir, ya sea por autobús o con su auto por la carretera. Ahora, una pregunta que le tengo y otra más. ¿Cuál es el horario más congestionado para viajar por carretera? ¿Qué les recomienda? Bueno, más que el horario congestionado, tendríamos que hablar de los días pico. Por ejemplo, el miércoles y el jueves son días de bastante congestión, sobre todo entre las 12 del día y las 4 de la tarde. Entonces, en estos días es mejor salir un poco más temprano, quizá un poco más tarde, si nuestra capacidad lo permite, para evitar las congestiones, porque recordemos que el exceso de tráfico es uno de los factores alternos de una carretera que aumenta nuestra exposición a un accidente, al cansancio y a muchas cosas que nos dejan tenso. Entonces, evitar el tráfico, ya sea a la ida o al regreso, por ejemplo, el domingo o el lunes, es una buena idea. Ya digo, como he dicho antes, o salimos temprano o salimos después que ha pasado todo el flujo de tráfico. Cuando hablamos de la gasolina, cuando estamos también yendo en la parte congestionada del tráfico, se gasta más gasolina ahí, en el bumper to bumper. Es otra de las cosas que ayudaría a ahorrar un poco más a aquellos que viajan por carretera. Hay una comparación histórica de la cantidad, mencionaba la cifra de cerca de 82 millones de personas que van a viajar al menos 80 kilómetros
es bastante durante la Semana de Acción de Gracias, pues hay una comparación histórica. Dicen que esto representa 1.6 millones respecto al año 2024. Es una cifra récord. Esto pudiera ir en aumento. Andrés. Yo pienso que sí, porque recordemos que cada año hemos tenido un aumento. Es más, estamos ya por encima de la cantidad de viajeros que tuvimos en la antes de la pandemia en el 2019. Entonces, la tendencia ha sido, y no es sorpresa, que la tendencia siga subiendo. La gente se siente más cómoda para viajar. Como tú bien has dicho, el precio de la gasolina es bastante bajo. Por ejemplo, en la Florida tenemos gasolineras, muchísimas gasolineras que ya despachan el combustible por debajo de los $3. Entonces, hay muchos incentivos. Algunos pasajes aéreos incluso han bajado un poco de precio en rutas nacionales. Los cruceros están con unas ofertas maravillosas, sobre todo en los cruceros que salen de los puertos de la Florida. Entre paréntesis te digo, la Florida sigue siendo un destino espectacular para mucha gente, no solo por los parques temáticos, las playas y los puertos de los cruceros. Entonces, si ponemos todas estas cosas juntos, hay muchísimos incentivos para que la gente salga y disfrute este Thanksgiving con su familia, y sobre todo la gente que se quiere reencontrar con personas que viven en otros estados. ¿Qué es lo que ocurre en esta temporada? ¿Qué recomienda para aquellas personas que van a utilizar su auto viajar, hacer alguna inspección, y cuáles serían los mejores puntos para hacerla? Así es, esta es una muy buena pregunta, porque antes de salir de casa nosotros tenemos que planear. ¿Y cómo planeamos? Primeramente verificar que la batería esté en buen estado. Recordemos que salimos un poquito del verano, y en el verano la batería se desgasta más por el calor, por el aire acondicionado y otros factores. Revisar que los neumáticos tienen la cantidad de aire recomendada por el fabricante. Esto es muy importante, no solo para la seguridad del vehículo, sino que un neumático en mal estado o sin la presión de aire recomendada aumenta el consumo de gasolina. Tener suficiente agua para todos los ocupantes del vehículo, saber a dónde vamos, no ponernos a jugar con el celular y los equipos del auto mientras estamos en la carretera, digamos planear por adelantado. Tener el celular cargado no para utilizarlo mientras uno conduce, sino para llamar en caso de una emergencia, porque utilizar el celular mientras uno conduce aumenta un 400% el riesgo de entrar en un accidente. Y algo muy importante que quiero recalcar: si nosotros pensamos tomar alcohol, ingerir alcohol, tener un conductor designado. Un trago puede ser mucho, y el alcohol y el volante no se mezclan. Y sobre todo en estas épocas existen muchas desgracias porque hay conductores que manejan bajo el efecto del alcohol o las drogas, causan muchos accidentes fatales con consecuencias mortales para muchas familias, con mucha tristeza. Irreversibles. Y usar el cinturón de seguridad también. Absolutamente, eso es ya, Todo el eso es tiempo. un sentido común. Todo el tiempo, eso es de sentido. Muchísimas gracias, Andrés El Curi, vocero de la AAA. Gracias por acceder a esta invitación aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, y darnos esos consejos a los seguidores que están viendo el programa y a aquellas personas que, por favor, tengan precaución en estas festividades, no solamente para el Día de Acción de Gracias, sino para todo el fin de año, que muchos planifican también pues viajar. Espero que en algún momento nos vuelva a acompañar. Claro que sí, Yeleni, un feliz Día de Acción de Gracias y gracias por tenernos. Gracias igualmente. A ustedes les espero con sus saludos. No se vayan. Vamos a despedirnos ya a pantalla amplia, leyendo sus comentarios, porque ven los programas, porque nos siguen y porque han activado la campanita. Esto es muestra de ello, porque están comentando continuamente en cada uno de los programas, y desde ya les vuelvo a agradecer infinitamente. Carlos de la Caridad Rodríguez escribió: es indignante la indolencia. Ania Rodríguez escribió: final, la verdad. Gladys Esparraguera escribió: el pueblo de Cuba es un genocidio, peor que Hitler. ¿Hasta cuándo nadie hace nada por acabar con el martirio de nuestro pueblo? Y ahí Nakamura y Juanpi le están dando corazoncitos a cada uno de los comentarios que voy leyendo. Gracias por ver el programa una vez más. Basta ya, comentó, ya esto de leer un arrepentimiento lo hicieron con el escritor Eberto Padilla, es el caso más enigmático, es cierto. Gracias por comentar. Ana Luisa Bre Fernández comentó con varios corazoncitos. Ahí te damos uno, no nos da espacio para otros. Lo recibimos muchísimo y te agradecemos, Ana Luisa.
Antonio Cabarroy comentó, así se demuestra el nivel de cobardía que se vive. El miedo es que existe la posibilidad que te desaparezcan por ir en contra. Corazoncito también para ti, Antonio. Gracias, Emilio, por comentar. A las hermanitas Pompón, Jeney Manso Valdespino, gracias. Juan Leiva, gracias. Esther Deulofeu, gracias. Gracias a todos reciben sus corazoncitos. Gracias por ver el programa. Y si no te has suscrito al programa, este es el momento. Toca la campanita que ves ahí debajo en la descripción del título del programa. Activa las notificaciones en tu dispositivo para que te llegue por correo alguna notificación o por mensaje de texto. Gracias una vez más por ver Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Nos vemos, les espero en un próximo espacio.